Muy buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Dylan Esaú Rodríguez Núñez y el día de hoy, en la clase de Estructura Económica Internacional, vamos a hablar de la unidad 3 del libro de Estructura Económica Internacional, que fue escrito por Ramón Tamames, que es la 21ª edición. Bueno, en esta unidad se hablaron de los principios básicos de la estructuración económica internacional. ¿Que a qué se refiere esto? Simplemente es la forma en cómo se creó la economía internacional. En este aspecto vamos a hablar del fin del patrón oro y la creación del FMI, pero vamos por partes. El patrón oro simplemente es la forma en que el oro se convierte en billetes y viceversa. A partir de eso, el oro también fue respaldado. Bueno, el billete fue respaldado por el oro. Y cuando se habla de esto, se hacía un intercambio de divisas. Esto era a través del factor oro. Es decir, las divisas o el dinero se tenía que convertir a lo que se devaluaba el oro en ese momento. Bueno, los que no están en este sistema del factor de patrón oro, generalmente sus divisas se convertían en dólares o libras, debido a que esas monedas eran las más usadas en ese momento. El factor del patrón oro se abandonó en los sucesos de la guerra en 1931 y 1939. También se abandonó este sistema monetario debido a la Gran Depresión, que como les comenté en videos anteriores, simplemente fue la inflación en Estados Unidos que afectó a la mayoría del mundo. Esto debido por el sistema monetario que fue el patrón oro. Por consiguiente, las naciones se acercan al sistema clearing. ¿Qué es ese sistema? Este sistema simplemente es la forma de supervisar a los países que quieren tener un crédito. Se revisa su chequera, sus cuentas, si debe, si está limpio de deuda, todo eso, ese es el sistema clearing. Bueno, para restaurar lo que sucedió en la Gran Depresión había dos formas. Una era restaurar el patrón oro, es decir, modificarlo para que fuera mejor, o crear una disciplina monetaria internacional, es decir, crear un método en donde el dinero esté regulado por una organización. Y bueno, para crear esta disciplina monetaria internacional se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo se llama tripartito sobre tipos de cambio y se terminó en septiembre por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. El acuerdo no tuvo mucho éxito debido a las fechas que estuvieron en ese entonces, que fueron por los años 30, en los 90, claro. Y bueno, en 1944, por Keynes, que es uno de los grandes economistas, que es muy reconocido actualmente, y Dexter White, llegaron a la creación del Fondo Monetario Internacional tras sus tesis, sus propuestas, que bueno, en 1972 fue incluida en las Naciones Unidas, que pues el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI. El FMI abasteció todos los países, excepto pues los países comunistas, los países socialistas, que algunos fueron miembros de esa organización, pero ya después fueron saliendo o fueron expulsados, como fue en Cuba en 1964, porque era un país comunista y lo es actualmente, y Checoslovaquia, que fue en 1950, porque hubo diferentes discrepancias en ese entonces. Bueno, también en esta unidad vimos cómo es el funcionamiento del FMI, porque hay diferentes factores, hay una estructura en esa organización. El que se encarga de los 185 países miembros es el dirección gerente o el director gerente. Es el que revista, es el representante de todos esos 185 países. La máxima autoridad, la que hace ejercer y hace crear las políticas, es la Junta de Gobernadores. Las reuniones son una vez al año y se representan por los países miembros. Y existe un directorio ejecutivo, que son 24 directores presidios por el director gerente, es decir, él los elige. Así que se reúnen 3 veces por semana en la sede en Washington, D.C. Actualmente lo forman 5 directores, que son representantes de los países con mayor poder de voto, es decir, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Y por qué mayor voto? Pues simplemente es porque son los que más contribuyen económicamente en esa organización. Y bueno, también en esta unidad vimos sobre los comités y grupos que están dentro del FMI, que simplemente son aquellos grupos que se encargan de la actividad en mayor o menor grado del FMI y están divididos en estos factores, que es el comité interno, que es aquel donde asesora a los fondos para ver los préstamos. El comité de desarrollo es aquel que informa sobre los países en desarrollo. Los grupos de 10 es aquellos donde
emiten los créditos y el grupo de los 24 son de los que los supervisan. Y bueno, en esta unidad también se hablaron sobre las uniones monetarias, que es la forma en que se establece una determinada divisa para toda una región o país o países, que en otras palabras es la forma en que se establece una moneda en un país de manera oficial. Un ejemplo de ello es la Unión Monetaria Europea, que se estableció en el 2002. Esto fue lo que vimos en este apartado. Y bueno, también se habló que el FMI transformó el factor patrón oro-dólar, pero eso se va a ver más adelante. También se vio la simplificación monetaria y la moneda universal. ¿Qué es esto? Es la manera que a través de la globalización, las monedas más importantes como lo es el dólar o el euro, se juntan y se vuelven el tipo de cambio para todo el mundo. Bueno, en este caso se habla lo que es la dolarización y la eurorización. La dolarización es un proceso en donde un país adopta la moneda, en este caso la moneda de Estados Unidos, y la hace oficial en su país. El ejemplo de ello es Panamá, que Panamá actualmente usa su moneda, el dólar, la utiliza de manera oficial. O también, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que apenas en el siglo XX se empezó a establecer como su moneda oficial en ese país. Y la eurorización es lo mismo que la dolarización, es la adaptación de una moneda en un país y la hace oficial. Y bueno, con estos dos se espera que haya una moneda mundial y que también gracias a esta moneda mundial, se aplique una paz. Esto debido a que ya no haya conflictos para ver quién tiene la mejor moneda, ya no haya conflictos económicos, ya no haya tampoco inflaciones, haya una economía perfecta. Y en conclusión, se debe adoptar diferentes tipos de cambio. Siento que para una moneda mundial aún estamos todavía mucho más adelante. Tenemos que pensar muchos factores, muchas consecuencias que causarían todo esto. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Por mi parte es todo y espero verlos hasta la próxima.